Bueno, lo primero que le quiero decir, ahora ya no hablo como presidenta de la comisión, sino como miembro y portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Asturias en esta comisión, es agradecerle muchísimo sus aportaciones. Para mí hasta ahora ha sido el compareciente que más luz y taquígrafos ha puesto a esta comisión hasta el momento. Y le agradezco también porque incluso en el ámbito temporal en el que usted era gerente del ERA, pues lógicamente no ocurría todo esto, pero ha puesto todo su conocimiento a disposición, lo que es mucho de agradecer, que en otros casos los comparecientes se limitan al cargo por el que fueron convocados aquí. Y aprovechando esa generosidad suya, le quiero preguntar algo, porque como bien decía, es bastante... Sí, si por algo se caracteriza... a mí me ha costado recordarlo. Y es por lo farragoso que ha sido, no solo en Asturias, quiero decir, en el momento en que entra la ley de dependencia. Desde luego que tenemos, como si dijéramos, una parte previa, lo digo así, a modo de contextualizar un poco en lenguaje que pueda ser comprendido, porque a la vez, quiero decir, a veces hablamos de resoluciones, decretos, leyes y demás, pero eso no se traduce en nada, ¿no? Seguimos desinformando de alguna manera con todo ello, ¿no? Entonces, se lo digo así en lenguaje muy casero, hay una fase en la que no hay ley de dependencia y, lógicamente, hay unas liquidaciones que están ahí pendientes porque se genera una deuda en el coste del precio de la plaza y, digamos, lo que pueda abonar la persona que está en la residencia. Luego entra la ley de dependencia y, digamos, que hay un periodo que con muchísimos matices, pero que va del 2007 al 2011, en el que está una ley, lo único que tenemos es una ley, ¿no? Así en grande, que viene a legislar una regulación de la dependencia, pero que digamos que es con un carácter transitorio que para encima coincide Confusa. que en todo lo que afecta al organismo autónomo, luego usted me corrige si a lo mejor lo estoy diciendo erróneamente, porque para eso se lo comento, Sí. hay un montón de resoluciones que suben, bajan, decretos, se modifican precios, se modifica de repente es la capacidad económica, es que tienes una alternativa de contrato, es que es lo que sea más beneficioso, es lo que elija el usuario. Hay un batiburrillo, por así decir, de tremenda normativa que desde luego, dígame, si contó en esa época de transición algún usuario de una residencia, de una plaza pública, estando dentro del sistema de dependencia, podía sentirse informado o informada de cuál era lo que se le estaba aplicando en ese periodo en concreto, digo, ¿sabe? Inicial. Yo, viendo lo confuso que es ahora, sigue siendo confuso, me puedo imaginar lo confuso que fue entonces. La información que se transmitió a familiares y a usuarios fue abundante, son centenares y miles los oficios que se emiten de la gerencia del ERA a través de las direcciones de los centros, pero para un usuario de una residencia lo que dice el director o la trabajadora social va a misa. Si estos profesionales, yo se lo desconozco porque no se miraron, estaban mal informados, ahí pudo haber un fallo. No lo sé, no se miró en el informe de inspección, pero la situación era confusa y, bueno, y complicada, y pudo haber falta de información o falta de formación, pero para mí que eso ocurría a nivel nacional, Sí, no, fue una época transitoria muy compleja. Lo que pasa que en el ERA, en un organismo que de repente, pues, digamos que con una ley de dependencia podíamos decir que un día amanece con pues cientos de personas en situación de dependencia.
en las que hay que sacar un grado, hay que sacar una valoración, en las que también eso depende, como bien decía usted antes, de la financiación en la que iban a coparticipar y en la que de alguna manera también estaba otra organización, o sea, tenía que transmitirse a través de la consejería en un órgano, o sea, en una estructura ajena. Impulso por parte de la Administración se puso, ¿eh? El ejemplo es esas 3 circulares que hablábamos de 2007, en ese primer trimestre, de cómo se va acortando el plazo de tramitación para la declaración de dependencia, primero a través de los servicios sociales municipales, con una copia al ERA, luego remisión al equipo de valoración del ERA. Luego, a los 2 meses, solo el registro puede, los servicios sociales municipales, registrar las solicitudes, pero, por favor, estas solicitudes se envían a la gerencia del ERA. Y luego ya todo en la gerencia del ERA, ni siquiera el registro de los servicios sociales municipales. Y luego la misma resolución de 19 de marzo fue otro impulso. A confundir un poco sí, más. Sí, yo creo que pudo, sí. Mire, hay una cosa que quería, si en su criterio y valoración, no sé si se habrá tenido en cuenta en alguno de los múltiples informes que también me consta que se hicieron alrededor y que se siguen haciendo alrededor de la gestión de la dependencia. Y es el tema de si es cierto que el precio público que se establecía hasta la dependencia con anterioridad, ¿no?, a que existiera la dependencia, distinguía entre un precio público para asistidos y para válidos, ¿verdad? Bueno, para dependientes y no dependientes. No, previamente. Antes. ¿No? Previamente. No, 75%. No, pero el precio público que salía en el bueno, publicado sí, en el MOPA. Sí. El precio público, si eran 100 y pico mil, siempre era una cifra un poco más abultada para los asistidos, porque lógicamente requerían de otros servicios, digamos, un poco más costosos, ¿no? Y ocurre, cuando ya llegamos a la ley de dependencia, que entonces lo que se varía es... pero quizá, y esto le digo desde el nivel de usuario, ¿no?, desde el nivel de consumidor del servicio. Llega la ley de dependencia, entonces, de alguna manera, bueno, se informa de que, bueno, a partir de ahora vamos a tener un copago porque estoy en una situación de dependencia, pero, ojo, el precio público también empieza a marcarse un precio público para personas válidas, vamos a llamar así, que también el término no es del todo adecuado y menos en estos tiempos, y personas en situación de dependencia. No, coexisten dos mundos. El mundo del 1098, en la que si tienes para pagar, pagas el precio público entero. Sí. Y si no tienes, paga el 75%, salvo las pagas extras, con liquidación, las vacaciones excluidas, liquidación, tal. Y luego está la dependencia. Usted y yo podemos ingresar a la vez en la residencia de Santa Teresa hoy. Pero yo tengo la declaración de dependencia y usted no. Y usted es una persona, una anciana, una persona mayor, no dependiente. Usted estaría... Bueno, no, hoy ya no, claro, sí. Ya me he quedado en el ese, sí. Ahora para todo es igual, sí. Es que... Me he quedado, sí. ¿Cómo pagamos ahora? Sí, me he quedado en el informe. Ahora desde el decreto, desde el julio de 2014, desde la fecha exacta es una instrucción del ERA, yo tampoco me acuerdo. Desde el 1 de julio de 2014 se decide, el 1 de julio de 2014 se decide aplicar sin excepción para los nuevos ingresos el régimen jurídico del decreto 144 de 2010. Para todos. Para todos. Lo que pasa es que, claro, tienes un cálculo de participación distinto. Claro, es una cosa que me llama la atención, claro. A ver si usted me la puede aclarar, porque... porque es tan lioso a veces también todo. ¿Se aplica de verdad
quiero decir, en el inicio veníamos de que, claro, con el contrato de hospedaje se aplicaba sobre el precio público, ¿verdad? Sí. El 75% del precio Sí, público, sí, sí. que varió las pagas extraordinarias y demás, pero vamos, que se siguió esa línea. Ojo, contrato de hospedaje que de alguna manera tampoco fue derogado, o sea que sigue ahí, Sí, 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 también sí, 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 sí. está vigente. Está vigente. Y llega la ley de dependencia y entonces tenemos que no atenernos ya al precio público, sino a la capacidad económica. Pero ¿qué ocurría? Que no teníamos calculada la capacidad económica de los residentes. Desde el 2013, desde la resolución de 28 de julio de 2013 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, todos los usuarios de los servicios públicos pertenecientes a la red pública de servicios sociales del Principado de Asturias, tengan o no tengan reconocida la situación de dependencia, participan del 144 de 2010. Ahora, hay una especie de copago reducido para si no alcanza determinado nivel. Cuando los ingresos o rentas líquidas anuales que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, se distingue entre personas dependientes que tienen un copago reducido y personas no dependientes que pagan el 65% de sus ingresos. De acuerdo. Estamos del 2013 Sí. para acá, 2013 para acá. normativa Sí. de 2013 para acá. Sí. Pero me preocupa precisamente en la que tuvo lugar las irregularidades de unas deudas, pues que a tenor además de que se están devolviendo lo que se pedía, no se debían, ¿no? Las deudas son fundamentalmente para los residentes fallecidos con anterioridad a la fecha de 2011. Sí, de acuerdo, pero ¿qué? ¿Se les aplicó ley de dependencia a las personas en esa transición normativa de establecer un copago? No, se aplicó a las personas que habían fallecido antes de 2011. En esas liquidaciones se aplicó directamente el decreto 1098. Y a las personas que desde el 1 de enero del 2011 hasta esta resolución no habían optado, o el Principado o el ERE había optado por ellos, se les aplicó también el 1098. A los demás, el 144 de 2010. Si habían optado, el 144 de 2010. Si no habías optado, el 1098. Es el derecho a opción. No sé si estoy entendiendo lo que me está preguntando, señoría. No, igual tampoco yo me estoy explicando muy bien y le pido disculpas, pero entiéndame. Lo que pone de manifiesto, además, la ley recientemente aprobada en esta Junta General, la última, es que a personas que además se comprendían sus liquidaciones entre el 2007 y el 2011, era que a esas personas no se les aplicó la dependencia. Claro, la revisión vino por ahí. Exactamente. Vino una necesaria revisión porque además no solo no se les aplicó, sino que se les reclamó ese dinero de copago a sus familias y herederos. Según nos consta la inspección, es la publicación en el BOPA, con fecha 27 de marzo de 2017, del anuncio de información pública para el proyecto de disposición de carácter general, que es la ley, ¿no? Que se habrá aprobado ya. Esa, sí. Por la que se establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de atención residencial de las personas mayores cuya dependencia fue reconocida con anterioridad al 1 de enero del 2011. A esas personas fallecidas con anterioridad entre el 1 de enero de 2007 y 1 de enero del 2011 se les aplicó el 1098. Y a esas personas es a las que, según esta norma de carácter general, hay que proceder a regularizar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque el 1098 comprendía que tenían la capacidad económica valorada para que se les aplicara el precio según la capacidad económica. No, la capacidad económica y la participación al coste se calcula a aquellos que optan por el decreto 144 de 2010. Y estamos hablando de personas que, como no optan o erróneamente optan por el 1098
o la gerencia ante la ausencia de opción como criterio más favorable les da el 1098, a esas personas una vez fallecidas se les liquida y ahí está la diferencia. Si a esas personas les hacemos la misma liquidación con el decreto 144 de 2010, como se demuestra en los 200 casos del informe de inspección, siempre hubiera sido más favorable. Eso es lo que trata de arreglar esta norma de carácter general. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No voy a consumir más tiempo, pero disculpar los resto de miembros de la comisión. Muchísimas gracias, porque me sirve muchísimo lo que me... Eso es lo que de esa norma general intenta regularizar o arreglar. Entiendo, no Sí, la sí. desconozco. Pero por la definición por lo que aparece en el BOPA, esa es la intención. Muchísimas gracias. No le voy a hacer más preguntas por falta de tiempo.